Excelente inicio de semana. En nombre de todo el personal de T13 Noticias le decimos buenas noches y gracias por acompañarnos. Ha iniciado una hora de información donde lo ponemos al tanto de los hechos más relevantes de la jornada. Quédese con nosotros. Pese a que se trata de un mandato constitucional, los magistrados del organismo judicial no abandonaron hoy, 13 de octubre, el cargo. Similar situación ocurre con la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que se quedó sin dirección. Esta es nuestra nota de inicio. La Constitución Política de Guatemala ordena la integración de las comisiones de postulación para elegir 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 126 de salas de apelaciones y Contralor General de Cuentas de la Nación. Todos deben estar en el cargo 4 años, asumir y abandonar el puesto el día 13 de octubre del año que corresponda, independientemente de las razones. Si los artículos referentes al tema no se cumplen, estamos hablando de una violación a la Constitución Política de Guatemala, visto desde cualquier perspectiva. Pese a ello, hoy, los magistrados del organismo judicial electos hace unas semanas en el Congreso de la República no asumieron el cargo. El proceso para elección de Contralor General de Cuentas no ha finalizado y el futuro en ambos casos sigue siendo incierto. Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia se vieron en la necesidad de convocar a una reunión extraordinaria ayer a las 23:30 y finalizó hoy a las 2 de la madrugada con 30 minutos. En ella se decidió acatar la resolución temporal de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que suspendieron la toma de posesión de los magistrados electos. Entonces, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúan en el cargo de manera interina y el nuevo presidente es el magistrado Eric Álvarez. Fue el pasado 9 de octubre cuando la Corte de Constitucionalidad amparó de manera provisional varias acciones legales que frenaron el proceso por tiempo indefinido. Algunos apoyan la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y otros aseguran que es imposible que el máximo órgano constitucional de Guatemala promueva la violación del estatuto que regula el ordenamiento del país. ¿Qué tal? Muy buenas noches y continuamos con la información. El Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial cree que se están violentando los derechos de los trabajadores y rechaza la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sostienen que es algo ilegítimo y desconocen desde hoy a los magistrados interinos. Y esa prolongación provoca que el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial los nombre ilegítimos para seguir en el cargo y los desconoce administrativamente, toda vez que sus funciones terminaron el día de ayer y que hoy tenían que asumir nueva Corte Suprema de Justicia y nueva Corte de Apelaciones. Se ha sufrido un golpe de estado técnico al organismo judicial, toda vez que esto lo causa una resolución de la Corte de Constitucionalidad, la cual está violentando la norma constitucional y que está legislando constitucionalmente hablando. Fuertes declaraciones que han provocado todo tipo de reacciones. Para nosotros es importante la interacción virtual con nuestros seguidores en las redes sociales. Preguntamos hoy si realmente se trata de un golpe de estado técnico y a continuación damos lectura a algunas de las respuestas que llegaron vía Twitter. A través de la cuenta de Twitter de T13 Noticias, @Criptóforo opina: todo es posible en este país, que está bajo el imperio de la corrupción, la impunidad y la falta de voluntad política. Sin embargo, @JoseCook2 muestra su desacuerdo y dice no, la resolución es provisional. Antonio García, @PDAG2 opina: totalmente contradice lo establecido en la Constitución y al colocar al vocal primero en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, vuelven al golpe. Y finalmente la cuenta @Santos_Cita opina: es un golpe de Estado. Y en medio de la polémica desatada por la decisión de la Corte de Constitucionalidad, esta tarde fue asesinado el piloto de un integrante de la Comisión de Postulación para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En un posible atentado contra el licenciado Saúl Centeno Telles, secretario de la Comisión Postuladora de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, resultó muerto su piloto Manuel García Jiménez, quien conducía un vehículo propiedad de Centeno. Jiménez fue atacado a balazos en el ingreso a la colonia Valles del Norte y unos 200 metros más adelante colisionó contra un árbol. El cuerpo de la víctima quedó en el interior del automotor con varios impactos de bala en el rostro. Un hombre trabajador, honrado, de buenas costumbres y apreciados por todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlos. Ojalá que este hecho lamentable no quede en el olvido, en la impunidad, como han quedado una serie de hechos de atentados directamente contra colegas, abogados y notarios. Creo que Mazatenango y Suchitepeque se merecen paz, tranquilidad, y no es posible que estos señores delincuentes vengan a enlutar a familias humildes o cualquier familia sencillamente por el hecho de trabajar honradamente. La víctima mortal del ataque se dirigía hacia la residencia de Centeno, ubicada a unos 300 metros de la escena del crimen. El secretario de la Comisión Postuladora se encontraba en su vivienda al momento del ataque y se presume que los malhechores desconocían que no viajaba en el automotor. Gracias a Dios el licenciado Centeno pues está bien, solo venía su piloto en la camioneta, y también presentamos nuestro pésame a la familia de don Manuel, como nosotros le llamamos, una persona que era muy conocida entre el gremio de abogados por ser el piloto del licenciado Saúl Centeno Telles, quien fue presidente en la época anterior de la Asociación de Abogados. La situación provocó alarma entre los abogados y notarios de Mazatenango, quienes se reunieron con Centeno Telles en su vivienda, ubicada en una colonia privada a donde no se permitió el ingreso de los medios de comunicación. Desde el departamento de Suchitepeque, Ángel Hoffens, T13 Noticias, compromiso más allá de la información. Seguimos con el tema y mucho se especuló el pasado fin de semana sobre una posible juramentación de magistrados electos de manera clandestina. El presidente del Congreso fue cuestionado hoy acerca del tema y presentamos la respuesta en la siguiente nota. El presidente del Congreso, Arístides Crespo, rechazó que los diputados violaran la ley con la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Ello ante los rumores que los legisladores tenían pensado juramentar hoy a los magistrados electos, recordando que son respetuosos de lo que dictaminó la Corte de Constitucionalidad y no realizará la juramentación de los togados mientras el proceso esté sin resolver. Aquí la juramentación y todo este rumor que ha circulado, nada más es un rumor muy de guatemaltecos, ¿no ustedes? De que se va a juramentar en el Congreso de la República, que el día de hoy íbamos a hacer sesión solemne, o que íbamos a ir a otro lugar a juramentar a los señores magistrados. Totalmente falso. Este es nuestro puesto de trabajo, solo aquí podemos estar, de modo que rechazamos cualquier decisión en ese sentido. Entre otros temas, Crespo se refirió a una posible reforma constitucional, pero la iniciativa no saldría del Congreso. De darse las respuestas para cambiar la ley, estas serían estudiadas por los diputados, siempre y cuando tengan el respaldo de la población, concluyó. Y hablamos ahora de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y la situación que atraviesa. Nora Segura no tiene claro cuándo debe abandonar el cargo, pero para evitar violar el mandato constitucional no se presentará más al despacho. Una acción de amparo fue planteada por la Contralora General de Cuentas en contra del Congreso de la República. Nora Segura manifestó que el Legislativo no envió a la Corte de Constitucionalidad una opinión consultiva en donde se preguntaba cuándo vencía el plazo que ella ostenta como titular de ese ente fiscalizador del Estado. Asimismo, indicó que mientras no se resuelva esa situación, no ejercerá su función de Contralora. ¿Cuál sería la fecha en la que la actual Contralora General de Cuentas debe dejar el cargo en virtud que el Acuerdo 37-2010 del Congreso de la República expresa que fue electa por un periodo constitucional de 4 años, 2010-2014,
siendo que tomó posesión el 7 de diciembre del 2010. Por su parte, Arístides Crespo, presidente del Congreso de la República, manifestó que en la sesión de mañana será el Pleno el que decida el trámite que se le debe dar al planteamiento de la Contralora General de Cuentas. Y en este mismo caso, los integrantes de la comisión de postulación para elegir al sucesor de Nora Segura buscan el asesoramiento de expertos en el tema. La Comisión de Postulación para la elección del nuevo Contralor General de Cuentas del país avanza en su proceso. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre si algunas personas que ya ocuparon el cargo en años anteriores pueden postularse nuevamente. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 233, el Contralor General de Cuentas solo podrá ser removido del puesto por diputados del Congreso de la República cuando se presente negligencia, delito y falta de idoneidad. En ningún caso podrá ser reelecto. Los comisionados se han planteado la interrogante para determinar si lo escrito en la Carta Magna es únicamente para quien ocupa el cargo e intenta reelegirse o si se refiere en general a todas las personas que han estado al frente de la institución del Estado. Lo que genera cierta ambigüedad o discrepancia de opiniones es el hecho de que esto se refiera exclusivamente al Contralor actual, o bien que también incluya la prohibición a personas que hayan ocupado el puesto en el pasado. Eso es el debate, digamos, y ahora lo que tenemos no es un foro más que académico, en el cual se están invitando a constitucionalistas, personas con experiencia para que puedan dar su punto de vista. Los parámetros son parte de un proceso que intenta transmitir transparencia. El presidente de la postuladora señaló que se trabaja en una mesa técnica con expertos en el derecho, quienes omiten su opinión a cuenta propia para que los comisionados puedan tomar nota y mejorar sus fundamentos en las decisiones que se tomen.